Evangelio de hoy lunes 6 de abril del 2026. Sagrada lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 28 versículo 8 al 15. La palabra de hoy la estaremos leyendo. Dando gracias a nuestro Padre Celestial por este nuevo inicio de semana. Pidamos para que todo salga, acorde a tu voluntad. Dale vida y salud a nuestra familia e hijos. Cuida y protege nuestro camino y ayúdanos a poder ser mejores personas. Perdona a quienes te ofenden con sus malas acciones. Y muéstrales el camino a ti. Perdónanos a cada uno de nosotros por nuestras malas acciones. Amén. Amén. En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús salió al encuentro y les dijo: Alegraos. Ellas se acercaron. Le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: No temáis. Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernados, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. El pasaje que contempla la reacción de las mujeres y la actitud de los guardias después del anuncio de la resurrección nos sitúa ante un contraste profundamente humano y espiritual, donde no solo se narran hechos, sino que se revela el interior de las personas que los viven, mostrando cómo ante un mismo acontecimiento que rompe completamente con la lógica de lo esperado, pueden surgir respuestas radicalmente distintas, dependiendo no tanto de lo que se ha visto, sino de la disposición del corazón, de la apertura a la verdad y de la capacidad de dejarse transformar por algo que supera las propias categorías, invitándonos a reconocer que muchas veces no es la falta de evidencias lo que impide creer, sino la resistencia interior a aceptar aquello que nos obliga a cambiar. Las mujeres, que salen del sepulcro llenas de temor y alegría al mismo tiempo, representan una experiencia profundamente auténtica, donde lo humano no es negado ni ocultado, sino integrado en un proceso de fe que va creciendo y madurando, mostrándonos que el encuentro con Dios no elimina de inmediato todas las emociones contradictorias, sino que las transforma desde dentro, permitiendo que incluso el miedo se convierta en un espacio donde puede germinar una alegría nueva, no basada en la ausencia de problemas, sino en la presencia de una realidad que da sentido a todo lo vivido. El hecho de que ellas corran a anunciar lo que han experimentado no debe ser visto simplemente como una reacción impulsiva o emocional, sino como la manifestación de una urgencia interior, que nace cuando la verdad se hace presente, de una manera tan fuerte que ya no puede ser contenida, revelando que quien ha sido tocado por algo que transforma su vida no puede quedarse en silencio ni permanecer inmóvil, sino que siente la necesidad profunda de compartir
de comunicar, de hacer partícipes a otros de aquello que ha descubierto, convirtiéndose así en portador de una noticia que no le pertenece, pero que ha recibido como un don. En el camino, el encuentro con Jesús no solo confirma lo que han escuchado, sino que lleva la experiencia a un nivel completamente distinto, donde ya no se trata solo de creer en un anuncio transmitido por otros, sino de encontrarse personalmente con una presencia viva, que disipa las dudas, que llena de sentido lo vivido y que transforma radicalmente la manera de entender la realidad, mostrando que la fe alcanza su plenitud cuando pasa del conocimiento indirecto al encuentro directo con aquel que da origen a todo. El saludo de Jesús, sencillo en apariencia, encierra una profundidad inmensa. Porque no se trata simplemente de una palabra de cortesía, sino de una manifestación concreta de la cercanía de Dios, que no permanece distante ni inaccesible, sino que sale al encuentro de quienes lo buscan, incluso en medio de su desconcierto, mostrándonos que la fe no es solo un esfuerzo humano por alcanzar a Dios, sino también una experiencia en la que Dios se acerca, se revela y se deja encontrar. La reacción de las mujeres, que se postran y abrazan los pies de Jesús, expresa una actitud de reconocimiento profundo, de adoración y de entrega total que va más allá de las palabras, mostrando que el encuentro con lo divino toca dimensiones del ser que no pueden ser expresadas únicamente con conceptos, sino que se manifiestan en gestos, que nacen desde lo más profundo del corazón, donde la persona reconoce que está ante algo, que la supera y que, al mismo tiempo, le da sentido. Este gesto también revela una necesidad profundamente humana, de aferrarse a aquello que da vida, de encontrar un punto firme en medio de la incertidumbre, de sostenerse en una presencia que ofrece seguridad cuando todo lo demás parece inestable, mostrando que la fe no es una idea abstracta, sino una relación viva que implica cercanía, contacto y una experiencia que involucra a toda la persona. El mensaje de Jesús de no tener miedo adquiere aquí una profundidad particular, porque no se trata simplemente de tranquilizar una emoción pasajera, sino de invitar a un cambio de actitud, que permita vivir desde la confianza y no desde el temor, lo cual implica un proceso interior, en el que poco a poco se aprende a soltar el control, a dejar de depender exclusivamente de lo que se puede entender o prever, y a abrirse a una realidad que, aunque no siempre es completamente comprensible, es profundamente verdadera. Esta invitación a la confianza nos desafía a revisar nuestras propias actitudes, a reconocer los miedos que muchas veces condicionan nuestras decisiones, que nos paralizan o que nos impiden dar pasos importantes en la vida, y a preguntarnos si estamos dispuestos a vivir desde una fe que no elimina el miedo, pero que sí le quita el poder de determinar nuestro camino. La misión que se les confía a las mujeres no es un elemento secundario dentro del relato, sino una consecuencia directa del encuentro que han tenido, mostrando que la fe auténtica no se queda en la experiencia personal, sino que se proyecta hacia los demás, se convierte en testimonio y se traduce en una responsabilidad que implica anunciar, compartir y hacer visible lo que se ha vivido. En contraste con esta apertura, los guardias que han sido testigos de los acontecimientos
Viven una experiencia completamente distinta. No porque lo que han visto sea diferente, sino porque su disposición interior los lleva a reaccionar de otra manera, mostrando que no basta con presenciar algo extraordinario para comprenderlo, sino que es necesaria una apertura que permita acoger su significado. El temor que experimentan los guardias no se transforma en una búsqueda de sentido, ni en una apertura a lo que ha ocurrido, sino en una reacción de defensa que busca protegerse, evitar consecuencias y encontrar una explicación que no implique un cambio profundo en su manera de entender la realidad. Este temor los lleva a acudir a las autoridades, no tanto para buscar la verdad, sino para encontrar una forma de manejar la situación que les permita mantenerse dentro de un marco de seguridad, mostrando cómo el miedo puede llevar a cerrar la puerta a la verdad, cuando ésta resulta incómoda o desafiante. Las autoridades, al recibir el informe, no muestran una actitud de apertura ni de búsqueda sincera, sino que reaccionan desde la necesidad de mantener el control, de preservar su posición y de evitar que la verdad altere el orden establecido, lo cual revela cómo el poder puede volverse incapaz de reconocer la verdad cuando ésta amenaza sus intereses. Este momento pone de manifiesto una realidad que sigue siendo actual, donde muchas veces se prefiere sostener una versión conveniente de los hechos antes que enfrentar una verdad que exige cambio, conversión o pérdida de control. La decisión de dar dinero a los soldados para que difundan una versión falsa de lo sucedido muestra hasta qué punto se puede llegar para evitar enfrentar la realidad, evidenciando una actitud en la que la verdad deja de ser el criterio principal y es sustituida por la conveniencia y la estrategia. Este acto de manipulación no solo afecta a quienes lo ejecutan, sino que tiene consecuencias más amplias, porque distorsiona la percepción de los hechos y dificulta que otros puedan acceder a la verdad, mostrando que las decisiones individuales pueden tener un impacto colectivo. La tensión entre la verdad y la conveniencia que se presenta en este pasaje no es algo del pasado, sino una realidad que se repite constantemente en la vida humana, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, sobre las veces en que preferimos lo cómodo a lo verdadero. Este contraste entre las mujeres y los guardias nos sitúa ante una elección que cada persona debe hacer: abrirse a una verdad que transforma, aunque implique incomodidad, o aferrarse a una seguridad que, aunque aparentemente estable, nos aleja de lo auténtico. De esta manera, el pasaje no solo narra un hecho, sino que nos interpela profundamente, invitándonos a revisar nuestra disposición interior, nuestra relación con la verdad, y nuestra capacidad de dejarnos transformar por aquello que Dios quiere revelar en nuestra vida, incluso cuando rompe con nuestras expectativas, o nos exige salir de nuestra zona de confort. Al continuar profundizando en este pasaje, se hace cada vez más evidente que la diferencia entre la actitud de las mujeres y la de los guardias no radica en lo que han visto o escuchado, sino en la manera en que cada uno interpreta y acoge la realidad, mostrando que la fe no es simplemente una cuestión de evidencia, sino de apertura interior, de disposición a dejar que la verdad cuestione nuestras seguridades, transforme nuestras estructuras mentales y nos lleve a una comprensión más profunda de la vida.
Incluso cuando esto implica renunciar a ciertas comodidades o certezas previamente establecidas. Las mujeres, al acoger el mensaje y dejarse transformar por el encuentro con Jesús, entran en un proceso de crecimiento que no se detiene en ese momento, sino que continúa desarrollándose en la medida en que van integrando lo vivido en su vida cotidiana, mostrando que la fe no es un evento aislado, sino un camino que se recorre día a día, donde cada experiencia se convierte en una oportunidad para profundizar, madurar y comprender más plenamente el sentido de lo que se ha recibido. Al acercarnos a la parte final de esta reflexión, se hace necesario contemplar con mayor profundidad cómo este pasaje no solo nos habla de un acontecimiento puntual, sino de una dinámica espiritual que sigue presente en la vida de cada persona, en la que constantemente se nos invita a elegir entre la verdad que libera y la mentira que tranquiliza momentáneamente, pero que a largo plazo limita el crecimiento, mostrando que la vida misma se convierte en un espacio donde esta elección se repite una y otra vez en distintas formas y situaciones. Este proceso de integración es fundamental, porque permite que la experiencia no se quede en una emoción pasajera, sino que se convierta en una convicción profunda que orienta la vida, influye en las decisiones y da forma a la manera de relacionarse con los demás, mostrando que la verdadera transformación no ocurre en la superficie, sino en lo más profundo del ser. El hecho de que las mujeres sean enviadas a anunciar a los discípulos introduce una dimensión comunitaria, que es esencial para comprender la fe, ya que no se trata de una experiencia individual aislada, sino de una realidad que se comparte, que se transmite y que se vive en relación con otros, creando vínculos, fortaleciendo la esperanza y construyendo una comunidad basada en la verdad y en el amor. Este envío también implica un desafío, porque anunciar algo tan extraordinario no siempre será fácil, ni será recibido con apertura, lo cual exige valentía, coherencia y una confianza que no depende de la reacción de los demás, sino de la certeza interior de lo que se ha vivido. En contraste, los guardias representan una actitud que, aunque comprensible desde el punto de vista humano, se cierra a la posibilidad de transformación, mostrando cómo el miedo y la necesidad de seguridad pueden llevar a rechazar la verdad, cuando éste implica un cambio que no se desea asumir. El recurso al dinero para manipular la versión de los hechos pone en evidencia una lógica en la que el valor de la verdad es sustituido por el interés, revelando una dinámica que no es ajena a la realidad actual, donde muchas veces se prioriza lo conveniente sobre lo verdadero. Este aspecto del relato nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, sobre las veces en que hemos optado por lo más fácil, en lugar de lo más auténtico, y sobre las consecuencias que estas elecciones tienen en nuestra vida y en la de los demás. La actitud de las autoridades, que buscan mantener el control a toda costa, nos muestra cómo el poder puede convertirse en un obstáculo para la verdad cuando se utiliza para proteger intereses, en lugar de servir al bien común. Este uso del poder revela una falta de apertura, que impide reconocer lo que está sucediendo, cerrando la posibilidad de cambio y de crecimiento. El pasaje nos invita a cuestionar nuestras propias formas de ejercer el poder,
Incluso en las pequeñas cosas. En nuestras relaciones. En nuestras decisiones cotidianas. La resurrección, en este contexto, aparece como una verdad que no puede ser contenida, ni manipulada indefinidamente, porque tiene una fuerza propia que termina manifestándose. Esta fuerza de la verdad nos invita a confiar en que, aunque pueda ser ocultada temporalmente, finalmente se abre camino. La experiencia de las mujeres nos muestra que la fidelidad a la verdad tiene un valor que trasciende las dificultades. Este valor se manifiesta en la capacidad de mantenerse firme, incluso cuando no es fácil. El testimonio, en este sentido, se convierte en una forma de resistencia frente a la mentira. Una resistencia que no se basa en la confrontación violenta, sino en la coherencia de vida. La coherencia, aunque no siempre es reconocida de inmediato, tiene una fuerza transformadora. El pasaje nos invita a vivir desde esa coherencia, desde esa fidelidad. Y así, nos coloca ante una decisión constante. Elegir la verdad que libera o la comodidad que encierra. Al profundizar aún más en este pasaje, se hace cada vez más claro que la diferencia entre quienes acogen la verdad y quienes la rechazan no está determinada únicamente por lo que ocurre externamente, sino por la actitud interior con la que cada persona se sitúa frente a los acontecimientos, mostrando que la fe no nace simplemente de ver o escuchar algo extraordinario, sino de una disposición profunda a dejar que esa realidad cuestione nuestras seguridades, desestabilice nuestras estructuras mentales y nos lleve a una transformación que, aunque muchas veces resulta exigente, abre el camino hacia una comprensión más plena de la vida y de su verdadero sentido. Las mujeres, al dejarse tocar por lo que han vivido, inician un proceso interior que no se limita a ese momento concreto, sino que comienza a expandirse en todas las dimensiones de su existencia, permitiéndoles reinterpretar el dolor, la pérdida y la confusión que habían experimentado, y descubriendo que aquello que parecía un final definitivo, en realidad formaba parte de un camino más amplio, en el que Dios estaba actuando de una manera que ellas no habían comprendido en su momento, pero que ahora comienza a revelarse con una claridad nueva. Este proceso de reinterpretación es fundamental en la vida de fe, porque muchas veces las experiencias dolorosas o desconcertantes solo adquieren sentido con el paso del tiempo, cuando se miran desde una perspectiva más amplia, iluminada por la acción de Dios. Lo cual nos invita a no apresurarnos a juzgar lo que vivimos, sino a confiar en que incluso aquello que no entendemos puede formar parte de un proceso que nos conduce hacia una mayor plenitud. La actitud de las mujeres nos enseña que la apertura a la verdad requiere una cierta valentía interior, una disposición a dejar atrás lo que creíamos seguro, para adentrarnos en una realidad nueva, que no siempre es completamente clara, pero que tiene la capacidad de transformar profundamente nuestra manera de vivir, de pensar y de relacionarnos con los demás. Esta valentía no significa ausencia de miedo, sino la capacidad de no dejarse dominar por él, de avanzar a pesar de las dudas, de confiar incluso cuando no se tienen todas las respuestas, lo cual constituye uno de los aspectos más desafiantes y al mismo tiempo más enriquecedores de la vida de fe.
En contraste, la actitud de los guardias y de las autoridades refleja una tendencia humana muy presente. La de aferrarse a aquello que ofrece seguridad, aunque implique cerrar los ojos ante la verdad, mostrando como el miedo al cambio, a la pérdida de control o a las consecuencias de reconocer lo que ha ocurrido puede llevar a tomar decisiones que alejan de la autenticidad. El recurso al engaño, en este contexto, no es solo una estrategia para evitar problemas inmediatos, sino una manifestación de una actitud más profunda, en la que la verdad deja de ser un valor central y es sustituida por la conveniencia, lo cual tiene consecuencias no solo a nivel personal, sino también en la vida colectiva, porque contribuye a generar confusión y a debilitar la confianza. Este aspecto del relato nos invita a reflexionar sobre la importancia de la verdad en nuestra propia vida, sobre el lugar que ocupa en nuestras decisiones, y sobre las veces en que consciente o inconscientemente hemos preferido una versión más cómoda de la realidad, en lugar de enfrentar lo que realmente es. La tensión entre verdad y conveniencia que aparece en este pasaje no es algo lejano o ajeno, sino una realidad cotidiana que se manifiesta en múltiples situaciones, desde las más pequeñas hasta las más significativas, y que nos desafía constantemente a elegir entre lo que es fácil y lo que es auténtico. Elegir la verdad, sin embargo, no siempre trae resultados inmediatos o visibles, y muchas veces implica enfrentar incomprensiones, dificultades o incluso rechazo. Pero es precisamente en esa fidelidad donde se encuentra una libertad profunda, que no puede ser alcanzada por quienes viven desde la apariencia o la evasión. Las mujeres, al asumir la misión de anunciar lo que han vivido, se convierten en portadoras de una verdad que no controlan, pero que las transforma, mostrando que la fe no es posesión, sino don, y que su autenticidad se manifiesta en la disposición a compartirla sin imponerla. Este compartir no es simplemente transmitir información, sino dar testimonio de una experiencia que ha tocado lo más profundo del ser, lo cual tiene una fuerza particular, porque no se basa en argumentos, sino en la coherencia de una vida transformada. El testimonio, en este sentido, se convierte en una forma de presencia, que habla incluso cuando no se pronuncian palabras, mostrando que la fe vivida tiene un impacto que va más allá de lo visible. La coherencia entre lo que se cree y lo que se vive es lo que da credibilidad al mensaje. Y esta coherencia se construye en lo cotidiano, en las decisiones pequeñas, en la manera de actuar frente a las situaciones concretas. El pasaje nos invita a preguntarnos: ¿hasta qué punto nuestra vida refleja lo que decimos creer? Si hay una unidad entre nuestras palabras y nuestras acciones, o si existe una distancia que necesitamos reconocer y trabajar. La resurrección, como verdad central, no puede quedarse en un concepto abstracto, sino que está llamada a encarnarse en la vida, a hacerse visible en la manera de amar, de perdonar, de actuar. Este proceso de encarnación es gradual y requiere paciencia, porque implica un cambio profundo que no ocurre de un día para otro, sino a través de un camino constante de apertura y transformación. La paciencia, en este contexto, no es pasividad, sino una actitud activa de confianza, de perseverancia,
de fidelidad a lo que se ha descubierto. Esta fidelidad es la que permite que la verdad vaya echando raíces en la vida, transformándola desde dentro. Y así, esta parte de la reflexión nos invita a vivir con una actitud de apertura, de valentía y de coherencia, reconociendo que la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es liberadora y conduce a una vida más plena. Al seguir avanzando en esta reflexión, se vuelve cada vez más evidente que el acontecimiento que se describe en este pasaje no solo pone en evidencia una diferencia de reacciones, sino que revela una lucha interior que está presente en todo ser humano. La tensión entre acoger la verdad que transforma o aferrarse a una versión de la realidad que resulta más cómoda pero menos auténtica, mostrando que cada persona, en distintos momentos de su vida, se encuentra ante esta misma encrucijada, donde lo que está en juego no es solo una idea, sino la orientación profunda de su existencia. Esta confianza en la fuerza de la verdad es importante, porque nos permite vivir con serenidad, incluso cuando parece que la mentira tiene ventaja, recordándonos que lo auténtico tiene una consistencia que lo hace perdurar más allá de las circunstancias. Las mujeres, al convertirse en testigos, nos muestran que el anuncio de la verdad no siempre se hace desde posiciones de poder o reconocimiento, sino muchas veces desde la sencillez, desde la fidelidad, desde la coherencia de una vida que ha sido tocada por algo que la supera. Este testimonio sencillo, pero auténtico, tiene una fuerza particular, porque no se impone, sino que se ofrece, no busca dominar, sino compartir. No pretende convencer a la fuerza, sino invitar desde la experiencia. La fe, vivida de esta manera, se convierte en un camino de libertad, donde cada persona es llamada a responder desde su interior, sin imposiciones, pero también sin evasiones. El pasaje nos invita a reconocer que la verdad no obliga, pero sí interpela, no se impone, pero sí llama, y cada uno debe decidir cómo responder. Esta decisión no se toma una sola vez, sino que se renueva constantemente en la vida cotidiana. En cada elección, en cada situación que se presenta. La fidelidad a la verdad, por tanto, no es un acto puntual, sino una actitud permanente que se construye día a día. Esta construcción requiere conciencia, esfuerzo y una disposición constante a revisar la propia vida. Y valentía, para corregir el rumbo y avanzar hacia una mayor autenticidad. Una vida que refleja coherencia, autenticidad y apertura. El testimonio, en este sentido, se convierte en una forma concreta de vivir la fe. No se trata de convencer, sino de mostrar. No de imponer, sino de ofrecer. Esta forma de vivir genera un impacto profundo, aunque muchas veces silencioso. Porque lo auténtico tiene una fuerza que no necesita imponerse. Y con el tiempo, esa fuerza se hace visible, invitando a otros a preguntarse, a buscar, a abrirse. Así, esta reflexión concluye recordándonos que cada uno está llamado a ser parte de esta historia, eligiendo cada día la verdad, dejándose transformar por ella, y convirtiéndose en un testigo vivo de una esperanza que sigue iluminando el mundo incluso en medio de sus contradicciones. Amén. Que el Señor nuestro Dios te bendiga en abundancia en este día, y que esté con cada uno de vosotros.
Y nos ayuda a cada día seguir adelante. Con nuestras metas, con nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.